Intereses colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio. Y como siempre pueden seguirnos en todas nuestras redes, nuestros medios digitales, pueden escucharnos en Gráfica y también desde el canal oficial de YouTube que tiene Radiográfica, y después nos pueden escuchar como este y todos los programas y toda la información que sube Secretaría de Prensa en el canal oficial que tiene bancaria. Bueno, saludamos como siempre a todo el equipo que trabaja arduamente durante toda la semana para que el programa salga martes a martes. Estaría María Pacisco, Aldana Somoza, Matías Márquez, Tati Cariaga, también Gonza Mariani. Después tenemos en nuestra operación a Malena Coelho. Está el perrito y no está con nosotros, pero está en espíritu, así que le mandamos un abrazo grande al perro. Y ha vuelto, señoras y señores. Y sí, Aldo no anda, que ella, así que tenés que entrar y en vivo la tenemos acá con nosotros, Aldana Somoza. Ella tenía que aparecer, porque está bien. Ella es parte, ¿entendés? Ella de la mesa, entonces tenía que aparecer. Claro, tenía que salir aunque sea un chiquitito. Bueno, ha vuelto el hijo pródigo, como digo siempre, el ideólogo de este programa, el secretario de Prensa y Difusión de toda bancaria, Claudio Bustelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Lucas? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Nuevamente. Tanto tiempo, hace como un mes que no te vemos acá. Y entre, mucho. La verdad que sí. Hablamos constantemente. Hubo muchas cosas en el medio, paritarias, reuniones, armado de lista, una serie de cositas que nos demandó un poquito de tiempo, más de lo normal, pero bueno, que estamos de vuelta acá. Bueno, me alegro. Bueno, también recién lo vimos en el pasillo, que hacía mucho no lo veíamos, Aleito Martín, que es parte del programa y colabora, obviamente. Está con sus reels, con su todo. Ahora está full, como siempre, ahí con toda la información. Y bueno, vamos a estar hasta las 16. Mi nombre es Lucas Sarri. Quiero también mandarle un abrazo grande a todos nuestros amigos del Trébol Santa Fe, a Canal 1, que nos retransmiten todos los martes a las 23 horas, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, ¿qué programa estamos, Claudio? Estamos en el programa número 157. No tenemos al perro, porque nos diga qué es, pero no importa. No sabemos. Pero no me fijé, sinceramente. Bueno, recuerden cuando se habilita nuestra línea de celular, nuestro celular de prensa, de Secretaría de Prensa, que es el 11-2-179-7822, 11-2-179-7822. A partir de este momento se van a hacer acreedores del gorro de Piluso, que a mí me encanta, espectacular, para cubrirse bien del solcito o solamente para salir y mostrar el gorrito ese de Piluso que tiene, edición limitada de bancaria. Bueno, los 3 primeros que llamen se van a hacer acreedores y, como siempre, ¿cuáles serían los requisitos? Ya me voy a olvidar. Tienen que llamar a nombre y apellido, banco al que pertenecen, si se acuerdan el número de afiliados, si no el documento, y con eso lo sacamos y después se contactan de la Secretaría, y si es de interior se lo envían a la sección directamente. Bueno, recuerden también que pueden mandar todos los mensajes que quieran, todas las recomendaciones, todas las críticas, todo, a este número, es el 11-2-179-7822. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando de la justicia que frenó el intento de Milei, esto de limitar el derecho a huelga. Estuvimos hablando con Aldana la semana pasada. Vamos a hablar también de la multitudinaria movilización que se espera para mañana miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, esta habitual marcha de jubilados. Se va a sumar las organizaciones feministas y personas con discapacidad, médicos del Hospital Garrahan también y científicos del CONICET. Y siguen sumando, ¿viste? Este gobierno sigue sumando gente, sigue sumando lugares, club de fans cada vez más grande. Cada vez más grande. No les va a dar el espacio a la plaza del Congreso. Bueno, y por otro lado, hoy se cumplen 10 años del Ni Una Menos, una de las marchas más históricas e importantes del movimiento feminista en Argentina. Cumple una década frente al ataque constante de este gobierno contra los derechos, obviamente. El movimiento va a sumar una marcha el día de mañana miércoles por eso lo hacen junto a los jubilados. Y los sectores, bajo de la consigna, unir las luchas es la tarea. Unir las luchas es la tarea. Y en el segundo bloque vamos a entrevistar a Félix Giorgiari y Rafael Selva, que son integrantes de la Comisión Gremial Interna del Banco Central, a propósito de los 90 años de la creación
del banco. Bueno, antes de irnos a la cortina o a lo que es la tandita corta que tenemos, recuerden ingresar a la página de Bancaria, como siempre actualizada con toda la información, arduamente, que el scroll de acá del mouse no te da hasta abajo de la cantidad de cosas que tenemos. Hay de todo, tenemos Megatron, tenemos lo que es hotelería, gastronomía, espectáculos. Hablando de espectáculos, tenemos el descuento de José Carrera, estuve escuchando de publicidad, va a estar bueno. Bueno, igual sabemos que José Carrera, que le gusta este tipo de espectáculos. De ópera. Ópera, sí, es lindo, qué sé yo, he ido a ver, sí, fuimos, sí, es interesante. Bueno, y además, obviamente, alquiler de auto, lo que es alquiler de vehículos, así que todo, ropa, lo que quieran. Métanse en la página de Bancaria, en la parte de beneficios, y encuentren todo lo que necesitan. Bueno, síganos como siempre en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, también en X, también pueden seguirnos en Facebook y obviamente en nuestro canal oficial de YouTube. Bueno, nos vamos a la cortina, no se vayan, Bancario, no te vayas, seguimos con mucho más Intereses Colectivos. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses Colectivos, en la gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la Bancaria, y vamos a hablar del primer tema del día, que es la justicia. Frenó este intento de Milei de limitar la huelga o el derecho a huelga. La Justicia Nacional de Trabajo suspendió este lunes los artículos clave del polémico decreto de necesidad y urgencia. Muy necesitado de este decreto estaba el gobierno, el 340/225, mediante el cual el presidente Javier Milei intentaba restringir el derecho a huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Así es, bueno, esta medida fue dictada por la jueza Moira Fuliana, que bueno, obviamente claramente es una victoria para la Confederación General del Trabajo, que justamente presentó un amparo donde, bueno, declaraba la inconstitucional del decreto, que claramente a los ojos de cualquier persona están invadiendo una jurisdicción que no le corresponde al gobierno, con estos decretos de urgencia que lo toman para cualquier cosa y a medida de sus gustos, digamos, de sus políticas. La magistrada resolvió hacer un lugar a la medida cautelar solicitada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2 y 3 del DNU 340/25 en la relación a la CGT y trabajadores representados por dicha entidad gremial, hasta tanto obviamente se dicte una sentencia definitiva. Pero es como decía Claudio, es una victoria dentro de lo que se viene viviendo. Tal cual en este contexto. Entonces, fallo, bueno, justamente detalla que las disposiciones del decreto presidencial vulneran no solo la legislación vigente nacional, sino también los tratados internacionales, derechos laborales con jerarquía constitucional, como por ejemplo el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, entre tantas cosas que son afectadas y vulneradas con estas cosas que han denominado DNU y justamente lo utilizan a gusto y placer. Es todo el tiempo, una cosa de loco. Yo nunca escucho que algo pase por el Congreso. Y están contando los días que terminan las facultades delegadas, ¿no? Porque hoy escuchaba que Sturzenegger estaba haciendo un análisis minucioso de cuántos días faltan para tomar todas las medidas que tienen que tomar antes que se le caiga justamente estas facultades. Bueno, recordemos que el DNU firmado el 21 de mayo por Milei buscaba modificar el régimen legal de huelga para incluir nuevas restricciones, especialmente en el sector declarado esenciales por el propio Ejecutivo y otro grupo declarado trascendentales. La jueza advirtió que tales reformas no pueden ser o no pueden realizarse por el decreto, ya que el Congreso Nacional se encuentra sesionando en forma ordinaria y por lo tanto no se confirman las circunstancias excepcionales de las cuales siempre el gobierno habla, por eso dicen que es urgente, que justifica el uso de estas facultades legislativas para poder utilizar a través del Poder Ejecutivo. Claro, bueno, justamente recordemos que los bancarios estamos catalogados como trascendentales, algo inédito y con lo cual no podíamos hacer un paro, pues teníamos que hacer un paro garantizando el 50% de la actividad, algo que es muy, muy complejo, claramente está limitando el hecho de huelga, esto bueno, creo que lo verán ustedes ya la semana pasada bastante ampliamente. Bueno, el mensaje de la justicia es claro, que no se puede gobernar por decreto y que a su vez, bueno, existen unos mecanismos constitucionales vigentes que son los que tienen que aplicarse en vez de tirar los decretos así a mansalva.
Sí, recordemos esto y ya ahora cambiamos de tema, pero recordemos que el gobierno apenas asumió, ya empezó con los decretos de necesidad de urgencia, no dio tiempo ni siquiera que pase una semana. Y a partir de ahí es como algo habitual que viene realizando y que nada pasa por el Congreso prácticamente. Y como digo en cada programa cuando se habla del tema, aquellos admiradores de Milei, aquellas personas que yo igual sinceramente después de ver lo que, porque te puede pegar por muchos lados, pero después de ver lo del Garrahan, no puedo entender a aquellas personas que siguen justificando las medidas de Milei. Vamos a hablar de ese tema. Pero el famoso empezó con el 70-23, ¿no? Para empezar, que era una catarata impresionante que modificaba un poco más la Constitución Nacional. O sea, era totalmente inaudito. Bueno, hablamos justamente, cambiando de tema, que tiene que ver con esto que hablaba recién del Garrahan. Mañana se va a realizar esta marcha habitual que hacen todos los jubilados, pero se van a sumar otras organizaciones, la organización feminista, personas con el tema de la discapacidad, obviamente reclamando lo que se quiere hacer, y obviamente los médicos del Garrahan y también científicos del CONICET, entre otras organizaciones. La consigna que van a utilizar es la resistencia crece, porque es verdad, ante la cantidad de movimientos que se vienen realizando en el gobierno, de alguna forma sacando las diferentes victorias obtenidas durante todos estos años, que tienen que ver con los derechos adquiridos. Bueno, los diferentes grupos se han sumado y se encuentran en esta lucha justamente hace meses, pero mañana se van a movilizar todos en el Congreso. Claro, recordemos que hoy es el día de Una Menos, hoy son los 10 años que se conmemora Ni Una Menos, pero en vez de hacer la movilización hoy, como se hace históricamente el 3 de cada mes, bueno, justamente lo van a hacer mañana para acompañar a los jubilados, como bien contabas. Y en esto que, bueno, obviamente, esta falta de políticas públicas que generan justamente cuestiones que afectan lo que es la diversidad, lo que es el género, aparte de lo que ya hablamos de los jubilados. Por ejemplo, desde inicio de año hay un femicidio cada 31 horas y 344 intentos de femicidio. Esta palabra femicidio, que recordemos que también el gobierno la quería eliminar, ¿no? Porque para ellos no era viable después de tanto tiempo que se consiguió justamente que se reconozcan estas cosas y se implementen políticas en ese sentido. Bueno, paralelamente ese mismo día, la Cámara de Diputados votará el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta el 2027. Las organizaciones que nuclean las personas con discapacidad denuncian vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de la falta de políticas públicas que quita las pensiones no contributivas y los obstáculos burocráticos para tramitarlas directamente. Si no, tiene que venir por acá porque no anda aquella puerta directamente. Ya está. Bien, Va a salir de nuevo al aire. Perdón, parte. Toma, ahí estamos. Está muy bien. Igual estamos en vivo, señores. Es el invitado. El invitado que está llegando y lo queremos recibir con todo. Espero que sea eso. Bueno, no lo que hablamos recién, perdido. el tema justamente del tema nacional de discapacidad, además de todo el tema de la quita de pensiones, no contributivas. Lamentablemente un plato habitual en la mesa del gobierno ante la situación que se vive a nivel nacional. Claro, y bueno, también justamente los médicos del Garrahan que jamás están presentes en esta marcha, también todo lo que es la parte de educación pública, lo que es la salud pública. Bueno, ellos recordemos que continúan con las medidas de fuerza y todavía no llegan a ningún acuerdo. Y este estado permanente de financiamiento que tiene el gobierno nacional sobre justamente los organismos públicos. Bueno, se sumará también científicos del CONICET, quienes denunciaron la semana pasada el cientificidio causado por la falta de inversión del gobierno nacional, sumado a que los salarios de los trabajadores cayeron un 34,7%. Sí, bueno, algunos datos. Justamente desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la Ciencia Nacional perdió 4.148 profesionales, ¿no? Que no es una cifra para nada menor. Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, con la inflación acumulada del 204,9%, los salarios de los investigadores del CONICET, por ejemplo, cayeron un 34,7%, como decías vos, en términos reales, y los salarios de las universidades nacionales sufrieron una baja de un 27,9%, por debajo del nivel inclusive del 2002. Bueno, discapacidad, ciencia, salud, bueno, un ejemplo de lo que se repite en otros sectores, de la cara más cruel que tiene este gobierno, y en caso, obviamente, es el Garrahan, plegado de mentiras, e instalar esto del gobierno, bueno, lo que hablábamos recién, el tema de cuánta cantidad había de administrativos, cuánta cantidad de médicos, y que gente que compra, o que no le importa, o que dice por decir, o que repite. Y que recordemos que ningún sanatorio, inclusive los privados más importantes, tienen todos médicos, tiene que haber empleado administrativo, o sea, no es descabezado que haya 2 de administrativo cada profesional médico. Pero bueno, en pocas horas vivimos distintos hechos con unas diferencias de
de minutos nada más. Por ejemplo, vimos una pediatra que se puso a llorar en cámara, que se quebró cuando contaba la situación. O sea, eso es la angustia del momento que están viviendo, siendo profesionales que estudiaron años y se prepararon años para esta situación. Que laburar así es tremendo. Después, bueno, hubo un nene con autismo que rogó que se les pague sus terapeutas para que puedan seguir su tratamiento. También, aparte del otro nene con autismo, que el presidente se ensañó con una serie de tweets bastante desubicados. Pero bueno, y después su mamá que contó que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad le dijo abiertamente: un hijo con discapacidad es un problema tuyo y no del Estado. Sí, lo escuché. De la familia. ¿Por qué tengo que pagar peaje yo y no vos? Le dijo. ¿Por qué tengo que pagar esto y yo no? Una cosa, pero que la verdad que realmente uno creo que si en otro contexto lo escuchaba y dice, nada, esto no puede ser, es una real. parodia, parece, realmente no parece que estuviera pasando. Y bueno, también una movilización de científicos vestidos como el Eternauta, que ahora están de moda, también para así reclamar por su acción, que en este momento es crítico con respecto a la ciencia. Bueno, los reclamos que se juntan todos mañana van a exponer la crueldad, una crueldad muy amplia en diferentes sectores y que se hace eco en diferentes lugares también. Una gestión cuya respuesta es el todo es no hay plata. No hay plata, pero para la CIDE hay plata. El otro día lo escuchaba, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, de un político. Bueno, no me acuerdo, que era del PRO, que hablaba justamente de esto, que decía que con lo que se le había incrementado a la CIDE el presupuesto, pagaban todo el año de Garrahan. Sí. O sea, ahí te das cuenta que no es que no hay plata, las prioridades no hay son plata distintas. y son ñoquis, son los dos bocadillos que se usan permanentemente para argumentar esto. Encima saben defendiéndose como que se politiza el tema, como que es un tema político, que son Cuca y toda la serie de cosas que ya sabemos que argumentan. Le dijo Cuca al nene. Al nene, una cosa, un nene autista, pobre. Es una cosa de loco. Al margen de eso, bueno, por ejemplo, por algunos datos, ya que nos gusta ver de datos, el gobierno recortó partidas presupuestarias hasta un 50%, cerró fondos, congeló salarios, permitió la masiva renuncia de especialistas, y bueno, esta es la famosa motosierra que supuestamente se iba a aplicar a la casta, ¿no? Estamos viendo que no estaría pasando. Yo pongo en los estados, ¿te pensaste que era contra la casta? ¿Sabés que no? No es contra la casta, es contra vos. Bueno, la situación llegó a un límite, obviamente, al principal centro pediátrico, porque aparte estamos hablando del Garrahan, no estamos hablando... Todo centro pediátrico o todo centro hospitalario es importante porque somos seres humanos y necesitamos tener un centro hospitalario que nos atienda. Bueno, pero el Garrahan, que se destaca a nivel internacional por ser de alta complejidad, por el profesionalismo, por la formación, por la atención. Bueno, es reconocido mundialmente. En un país donde la crisis por fuga de 200 profesionales ya se han ido, en discapacidad ya cancelan prestaciones, establecimientos en peligro de cierre, es como decía Claudio, profesionales que están llorando diciendo que no pueden atender a sus pacientes, porque recordemos que los profesionales estudiaron mucho, se formaron mucho y al margen de eso, que es súper importante, están trabajando, más allá de la vocación, porque es lo que uno trata de decir siempre. Hay gente que trabaja y hay gente que es. O sea, hay personas que trabajan de médicos y hay gente que son médicos. Yo tengo, para mí en el Garrahan, todos son médicos, me refiero a vocación, porque para trabajar en un lugar donde te están apretando todo el tiempo, donde no tenés plata presupuestaria que te permita poder llegar de manera óptima, trabajar horas y horas y horas, que es algo obviamente que pasa hace mucho tiempo, pero que te metas con el presupuesto de un hospital de este rango y que además, o sea, lo más grave es que se exponga a nivel mundial y que no les importe, no les importe pagar ningún costo, o sea, sí. Están totalmente impunes, o sea, o por lo menos yo lo veo de este lado, digo, ¿cómo puede ser que la misma sociedad que lo votó no tenga sangre en las venas, porque si no, no tiene otra palabra para no ser, lo digo para ser bastante cauto, porque la persona que banca a un gobierno que está sacándole presupuesto a un hospital como el Garrahan, o no tenés venas o tenés otra definición de persona, sinceramente. No tenés sangre en las venas. Un dato totalmente personal. Yo cuando era chiquito tenía temas bronquiales, me trataba en una clínica privada y el mismo médico no encontraba la vuelta y me dijeron, anda al Garrahan, que ahí te va a atender y son especialistas. De hecho, fui al Garrahan, me atendí teniendo prepaga, teniendo una obra social. Y acá estás, Claudio. Y acá por ahora estoy vivo. No sé si es un ejemplo, pero bueno. No, pero hay mucho... El profesionalismo realmente que es con que tratan, el cariño, la atención, la comprensión con los chicos, realmente no es para cualquiera, porque no solamente son profesionales médicos, sino que auspician también de psicólogos, hacen todo un trabajo de contención que no es fácil, chicos. Hay familias que vienen de todas partes del país y aparte de los países limítrofes también a atenderse y se tienen que quedar, o sea,
La otra vez hablaba con el presidente de Alegría Intensiva, que es una organización, que son los payamédicos, en realidad no son payamédicos, son CLOW, que bueno, también se dedican justamente a poder de alguna forma darles un minuto de alegría o dispersimiento a los que están ahí, porque las familias se quedan con el paciente durante semanas y a veces hasta meses, porque el hospital les da esa prestación, pero obviamente la familia que viene del interior no tiene esa posibilidad. Entonces, familias humildes. La mayoría de la viene, bueno. Siguiendo con los datos, justamente, un médico, por ejemplo, presidente del Hospital Garrahan cobra menos de 800.000 pesos por más de 60 horas semanales de trabajo. Los aranceles, por ejemplo, llevan un atraso de 73% respecto a la inflación, o sea, nada más ni nada menos. La función de ciencia y tecnología del presupuesto caerá un 25%, se calcula en el 2025, y será apenas un 0,15% del PBI, del Producto Bruto Interno. Bueno, la viceministra de Salud, Cecilia Lozizano, salió a defender las políticas del gobierno sobre el Garrahan y asegura que hay 900, la escuchaba el otro día, no es ni médica me parece que es, 953 empleados administrativos y solo 478 médicos en planta, lo cual es mentira. Los administrativos son la mitad de lo que dicen, es decir, que solamente hay 473 administrativos y además anunciaron un control biométrico para vigilar la asistencia y planean pagar un plus por productividad. Sí, bueno, recordemos que el Garrahan depende un 80% del Estado Nacional y el 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque los residentes, justamente que estos que encabezaron, mejor dicho, el problema, esta huelga, este paro, depende directamente del Ministerio de Salud Nacional. Y aparte del Garrahan genera ingresos propios, ¿no? Porque obviamente tiene también prestaciones y obras sociales prepagas que le pagan, y esa plata no va directamente al Garrahan, sino que se utilizan para cubrir otro tipo de gastos, vaya a saber de cuáles lo dispone el Ministerio de Salud. No, obviamente no se sabe ni tenemos en precisión el detalle. Bueno, resta ver si el comunicado nefasto que circula por el presidente a través de X se oficializa o no. El anunciado decía que se va a otorgar a los residentes del hospital un aumento que elevaría sus ingresos a los 1.300.000 pesos a partir del 1 de julio. Claro, eso todavía no está oficializado, se dijo, todavía nadie lo formalizó y tampoco se sabe si ese aumento sería solo para residentes, como en teoría se dice, o abarcaría a todos los demás. O sea, está muy la nebulosa, hoy por hoy se manejan todo por Twitter, trascendidos, y no hay tampoco ninguna información oficial que justamente diga, bueno, si vamos a una mejora salarial, bueno, lo tiene que oficializar de alguna manera, no un Twitter, ¿no? Claro. O sea, no estaría siendo el canal adecuado para comunicarlo. Bueno, la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad también vive una situación similar, no solo por los dichos que trascendieron de su titular, Diego Spagnolo, ante la mamá de un niño autista, sino también por haber emitido una resolución que trataría de idiotas, imbéciles, así como lo estoy diciendo, y débiles mentales a las personas con discapacidad, por sembrar un manto de sospecha sobre quienes perciben pensiones no contributivas y por dejar pasar meses y meses y meses sin respuestas a prestadores cuyas terapias dependen del bienestar de más, escuchen los números, 250.000 familias, 150.000 personas, un montón. Sí, bueno, también hay un rumor que justamente dice que van a sacar un decreto, un nuevo decreto, que antes hablamos de los decretos, donde van a desregular justamente todo el sistema único. Bueno, esto aparte de causar más estragos a lo que ya son conocidos, acá demuestra que lo único que le importa es el ajuste sin importar ningún tipo de costo, ¿no? Sobre todo de la gente que no tiene las chances económicas o para tratarse en un ámbito privado o otra posibilidad simplemente. La verdad que no es un cinismo que no se puede creer, y a veces escuchamos declaraciones, como lo decía recién, y no se entiende desde la lógica humana como alguien puede decir abiertamente y con total cara de piedra determinadas cosas que la verdad no tienen comprensión lógica desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista político económico, todo lo que vos quieras, pero acá no somos números y no somos seres humanos, son familias, son chicos en este caso. Estamos tocando puntos muy, muy álgidos realmente. No tienen ningún tipo de... No les tiembla la mano, evidentemente, y como te digo, no les importa. Tienen tal impunidad que el costo político, evidentemente, no les debe estar pegando muy fuerte, porque si no, ni siquiera por una cuestión de estrategia política harían una cosa así. Claro. No les importa nada.
Por otra parte, el presupuesto de Ciencia y Tecnología se encamina a completar los primeros 2 años del mandato de Milei con un descenso total del 48% en términos reales. Bueno, son 16 meses de suspensión de todos los programas relacionados con el desarrollo científico y tecnológico. Esto es lo que hace que los científicos nuestros emigren. Y continúan emigrando y lamentablemente los que quedan no pueden ni subsistir. Entonces, con ese criterio, bueno, la ciencia está perdiendo profesionales cada vez a pasos agigantados y con el deterioro consecuencia de la población, que son los que deberían disfrutar de los beneficios de esos profesionales que se forman y costaron tanto formarse. Bueno, todo esto mientras se fomenta el negocio privado sobre áreas de desarrollo científico, tecnológico que avanzan obviamente en el país. Los embates son contra el ARSAT, el INTA, el INTI, el CONICET, el reactor, son tantos que tengo que leer todo. El INTI, el reactor Ceramen, bueno, en fin, son estos tipos de organizaciones con las cuales está habiendo un embate para justamente pasarlo a manos privadas o que tenga una explotación privada. O sea, todo lo que es para ellos es público está mal. Tal cual. Bueno, de manera, por suerte, todas las luchas empiezan a confluir, ¿no? Se junta el feminismo, se junta la gente del Hospital Garpa, los empleados públicos, bueno, todo el tema del sector de discapacidad, hay jubiladas, por supuesto, y eso es interesante que se unifique el reclamo, como decía el lema de Ni Una Menos, justamente para que el gobierno tome finalmente conciencia de que esto es un reclamo popular y que tiene que darle importancia y que tiene que prestar atención, no dejarlo pasar como si no fuera nada, como si fueran números macros que tanto le gusta hablar, sino, como decíamos antes, que son seres humanos que están reclamando y tienen todo el derecho del mundo de reclamar. Y esperemos que mañana no haya, como todos los miércoles, la clásica y ya conocida represión. Mañana va a haber mucha gente, no creo que pase, pero bueno, esperemos que justamente se guarden esos los famosos gases que tienen ya destinados y que por otro lado cuestan tanta plata, ¿no? Porque no es algo que sea barato, no son importados, bueno, ya hablamos del costo varias veces. Bueno, como bien dijiste, se cumplen 10 años de Ni Una Menos, una de las marchas más importantes del país, cumple una década y a raíz de estas movilizaciones se crearon leyes y normativas para combatir la violencia de género. Ante el ataque del gobierno contra los derechos, el movimiento responde, bueno, a esta marcha de mañana. Yo a veces pienso, se hacen muchas movilizaciones, mucha marcha, participamos todos. El tema es cuando vamos a las urnas, ¿no? Qué difícil es a veces ver gente que sigue apoyando a este gobierno con todas estas movidas. Sí, pero bueno, hay de todo, muchas veces el individualismo que también tanto se pregona ayuda a esto, porque acá vos tenés que ver lo colectivo. Acá, si nosotros estamos bien, como el caso de bancarios, por ejemplo, estamos sobre ahora, sí. Nosotros estamos bien con el caso de bancarios, tenemos que ver lo que es más allá, lo que es la gente, lo que pasa alrededor nuestro, lo que pasa en la sociedad, y no tenemos que ser ajenos a eso. Pero bueno, listo, estamos yendo a la pausa. Sí, más que nada era eso. Mañana recuerden entonces el tema de la movilización. Se van a juntar todas las organizaciones junto a los jubilados para llevar y seguir reclamando con el lema La resistencia crece, así que esperemos mañana, como decía en el Claudia. sindicato bancario a las 2 de la tarde nos encontramos todos también, para salir a la marcha. También. Bueno, ahora sí nos vamos a la tanda acá de la radio, no se vayan, vos bancario, quedate bancaria, que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón.
Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Conexión en el aire. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, y ya tenemos en piso y le vamos a dar la bienvenida formal a Félix Giorciari y Rafael Selvas, integrantes de la Comisión Gremial Interna del Banco Central, compañeros del Banco Central. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Les costó llegarnos? Bien. Hay una escalera ahí. La escalera es una escalera hecha justamente a propósito para que aquellas personas... El nivel aeróbico. Claro, te determina eso. Vos subís y sabés si tenés que ir al gimnasio o no. Directamente. Bueno, creo que sí. Tenemos que ir todos, me parece, todos. Ahí no se salve nada. No es nuestro operador estrella Juli Pelliza, el resto vamos todos al gimnasio. Bueno, se cumplen 90 años de la creación del Banco Central desde 1935. Y queríamos hacer un pequeño repaso con respecto a la historia, el proceso, si nos quieren contar. Bueno, nosotros casualmente estamos haciendo hincapié en el banco, dentro de la institución, en este aniversario, 90 aniversario del banco, porque las autoridades del banco, parte de este gobierno que tanto desprestigió al Banco Central, que tanto... hizo campaña repudiando al banco, lo ningunea, lo oculta, ¿no? Entonces nosotros, desde la comisión gremial, asumimos al aniversario como algo para celebrar, como algo para reconocer, porque es un reconocimiento a nosotros mismos, en tanto trabajadores y trabajadoras del banco. El banco, como bien vos dijiste, se creó en el año 1935, eran años en los que la crisis del 30, o sea, el contexto, en todo el mundo se estaban creando bancos centrales en tanto entidades que regularan a los sistemas financieros, y hoy por hoy, 90 años después, esta institución tan prestigiosa en Argentina sigue cumpliendo esa función. A pesar de que se había dicho tantas veces que, bueno, que le iba a dinamitar y todas las cosas que se dijeron, lo está usando y vaya si lo está usando el Banco Central. Sí, justamente se ha demostrado que lo viejo funciona, como dicen algunos. La película. Creo que no hay discurso del presidente en el cual que haya mencionado al Banco Central, en el cual no se haya referido al banco en tono despectivo. Sí, siempre negativo, siempre mirado con una mirada despectiva, agresiva. Sí, con violencia incluso. Sí, tal cual. Mucha agresividad. Nosotros, antes que asumiera en la campaña preelectoral, ahí fue terrible. Yo me acuerdo. Fue terrible. Rompía generaba violencia. Hoy viste que hay gente violenta. Pero en aquel momento se hacían marchas a la puerta del banco de la gente militante de este gobierno a repudiar al Banco Central como responsable de todo, no solo de la inflación, sino de todos los problemas económicos. Sí, la cosa de todos los males. Sí. Y hay un desprestigio muy grande que se ha generado en la sociedad, y por eso también nosotros en este 90 aniversario, como decía recién Rafa, ante la ausencia por parte de la conducción del banco de la conmemoración, tomamos nosotros la posta de hacer esa conmemoración, ¿no? Junto con el sindicato. El banco no hizo nada, el banco oficialmente. Nada. Solamente hay una página interna que justamente la maneja el museo del banco, y sacó una nota de las monedas conmemorativas. O sea, haciendo hincapié justo sin querer a lo que estábamos haciendo nosotros gremialmente, ¿no? Pero no institucionalmente. ¿Y los trabajadores qué opinan de estos dichos del presidente, este ninguneo permanente? O sea, ellos imagino que son aparte de ser trabajadores, son ciudadanos. ¿Cómo ven esta situación a nivel, el clima que se genera con respecto al Banco Central? Y bueno, en las últimas jornadas monetarias que se hicieron el año pasado, fue el acabose.
Es decir, nuestra gente, nuestros profesionales, nuestros compañeros digamos, que preparan todo eso para el mundo, porque vienen representantes de todos los bancos centrales del mundo, es decir, Latinoamérica, pero también internacional, ¿no? Entonces, tomó la palabra en un momento Milei, porque se hizo presente en el cierre, y en 5 minutos nos destruyó a todos. Y justamente, despectivamente hablando del personal, ¿no? De los que ahí eran siendo reconocidos por las delegaciones que venían de todo el mundo, la labor que habían hecho y el debate, más allá que coincidamos o no con los planes o con las ideologías, con el debate científico y, digamos, económico del ámbito, vino a destruirlo prácticamente en 5 minutos. Y apuntando a los trabajadores también, porque no es el tema político en sí. Dijo sobre el propio presidente que él designó en el banco y el vicepresidente que él designó en el banco, que bueno, ellos iban a conseguir trabajo seguramente porque eran buenas personas, los nombró a Santiago y a Vladimir. Y no hacía el resto. O sea, ya ahí lo dejó sin trabajo en 5 minutos, lo elogió, lo dejó en 5 minutos sin trabajo hasta el presidente que él puso y a todos nosotros. Y el directorio aplaudía. Claro, pues ese contexto, o sea, ¿cómo terminas un discurso? O sea, hay una cosas contradicción que no se entienden. constante. Nunca vivimos. Mirá que en la época de los 90 hubo cuestiones similares en cuanto al achicamiento o la idea de transformar el banco en una caja de reconversión nada más, en la época, digamos, del menemismo, pero nunca vivimos algo como en este momento. Sí, acá haciendo un poquito de historia teníamos las preguntas que ya nos fuimos para cualquier lado, pero estábamos viendo, por ejemplo, en la nacionalización del banco del 1946, después, pasó el golpe y con toda la dictadura de por medio, después, vino la democracia, después vino el menemismo, como vos bien decías, con políticas que eran muy similares a estas, o sea, si bien no tan esa agresión tan específica y tan verbal que caracteriza al presidente en todas sus formas, sino también a nivel políticas que cercenaban los mismos derechos, ¿no? Un poco estamos viviendo lo que tenemos algunos años, lo que pasó en su momento. El tema es, justamente cómo se sigue con esto, o sea, después un presidente que habla y que te dice que te va a dejar sin trabajo. Al otro día, ¿cómo se levanta un trabajador bancario del Banco Central? Y es muy difícil, es una labor que hacemos día a día, de levantar la autoestima, de hacer sentir a los compañeros ser orgullosos de ser trabajadoras y trabajadoras del banco, y es un trabajo diario que prácticamente hacemos en recorridos por el banco, en asambleas, y también ligado a esta falta de reconocimiento de 9 generaciones que han construido con distintas políticas económicas el Banco Central. Y por ejemplo, también se habló muchas veces, te estoy sacando todas las preguntas, ni estoy viendo la pregunta. No, igual está bien. Ahora está seguimos, bien, no quiero spoilear nada, pero sí, se me viene a la mente cuando fue el tema de que el presidente nombraba la dolarización. O sea, ¿cuál sería la función del Banco Central en este caso? Que no pasó, ni creo que pase, pero en ese caso, ¿qué pasaría? ¿El Banco Central se eliminaría directamente en ese contexto o tendría algún tipo de función más acotada? No está claro el proyecto porque nunca se fue todo para las cámaras, pero está claro que el rol que asumiría o podría asumir el Banco Central en ese contexto sería mucho más limitado que ahora, digamos, se perderían muchas herramientas, se perdería la soberanía monetaria. Ni hablar. Pero más allá de eso, igual hay ejemplos en el mundo. Digo, toda la Comunidad Europea tiene una moneda común y aún así cada uno de los países mantiene su banco central, porque hay un montón de cosas a regular, las instituciones financieras, digamos, el crédito bancario y demás. Ecuador es otro ejemplo, que también tiene Banco Central. O sea, los países que no tienen Banco Central son una excepción muy rara. Son países que no tienen ningún tipo de comparación con la Argentina por tamaño, por geografía, por geopolítica. Básicamente son guaridas fiscales, digamos. Y justamente todos los métodos de controles que tenés un Banco Central quedan nulos. O sea, Pero vos fíjate, el discurso de este gobierno siempre es esto, como decían recién, que son excepciones. Lo mismo que salvando las distancias, el tema del subsidio, no, porque en los países del primer mundo, que no hay subsidio, vos vas a Inglaterra, vas a España, todos tienen subsidio, Estados Unidos tiene subsidio lo que es transporte, acá siempre te lo justificaban como que no, era algo raro y que estaba muy mal, que estábamos pagando poco. Bueno, acá lo mismo, o sea, la necesidad constante de en este caso del Banco Central que regule, y que ellos igual siempre implementan esta cosa de asustar. Y como decía recién él, esto de que hay gente que ya tiene esa impronta,
lamentablemente, digo, porque lo estamos viviendo con el Garrahan, o sea que es algo que te toca, todos tenemos a un familiar, un conocido, alguien que fue al Garrahan, digo, hasta esas personas están como apoyando este tipo de medidas y situaciones. A nivel nacional se vive eso. Bueno, nosotros es un trabajo también que, sindicalmente tenemos un techo, entonces también se necesita una respuesta política de la sociedad, de la ciudadanía, de nuestros compañeros, en cuanto y en tanto se vean afectados por lo que está sucediendo en las próximas elecciones, ¿no? Por ejemplo, porque si no, nosotros es organización, resistencia, denuncia, y tenés ahí un techo también. Es que necesitas en las urnas justamente, es lo que pasó ahora en las legislativas de la ciudad, o sea, si bien votó el 50%, yo lo dije acá y me hago cargo, para mí el que fue a votar es un poco, o sea, a no ser que tenías una necesidad por trabajo, enfermedad y demás, el que no fue a votar porque no tenía ganas y porque decía, no, para mí es una cuestión de cobardía, o sea, digo, mucha gente dio su vida, y lo digo es así, literal, y dio su tiempo y su vida y sus ganas, todo, y vos estás sentadito en la mesa, ¿sabes que no tengo ganas de votar porque esto no me representa a ninguno? Digo, no me parece. Acá lo mismo, o sea, es ir en contra siempre en general de lo que es una sociedad que lo que busca justamente es lo social, la sociedad. Para eso está un Estado, ¿no? Para juntar plata y que te den los números, me parece a mí, qué sé yo. Sí, no es un tema. ¿Y por qué creen que el gobierno insiste tanto como esta hazaña de querer separar el Banco Central? ¿Tienen alguna idea de, por lo menos una noción de por qué puede ser que está tan apuntando directamente al Banco Central, más allá de la campaña, no ni hablar, después lo sigo diciendo, no lo llevo a la práctica porque creo que es inviable, pero bueno, independientemente de eso, si ven alguna respuesta de por qué quiere hacer este cierre y desaparecer el banco. Hay una anécdota que en el pasado él fue pasante del Banco Central y no rindió. No calificó. No calificó. Aparte fue el único, dijeron, el único que había quedado que había rendido mal. Pasante. Entonces, de aquella época el resto quedó, él solo, y bueno, puede haber un problema personal, ¿no? Es un resentimiento. Un resentimiento. Y puede ser. En lo político, como decís vos, ¿no? Es imposible, como recién explicaba Rafael, todos los bancos en el mundo, todos los países en el mundo tienen un banco central que regula sus finanzas, sus ahorros, su economía. Entonces, nosotros lo vemos inviable, pero bueno, sí, como bien decías vos recién, otras épocas han achicado, tareas que han desaparecido, gerencias que han desaparecido, y te acorralan, digamos, en una estructura mínima que después, cuando vienen los momentos que tenés que controlar, te cuesta levantarlo, ¿no? De todas formas, y para desmistificar, porque también se menciona mucho el tamaño del Estado, la necesidad de achicar en todo. El Banco Central hoy tiene menos personal que en la convertibilidad. Mira. O sea, no es que el Banco Central, con todas las funciones que sumó en estos 20 años, después de la salida de la convertibilidad, hoy tiene el mismo personal que en la salida de la convertibilidad. Claro, o sea, creció. No creció en personal. Hoy tiene y sigue reduciéndose el personal porque la gente se va jubilando y no hay ingresos. No reponen, ¿no? O sea que no hay una necesidad, no está tampoco ese mito de que está sobredimensionado. O sea, sí, un poco para desmitificar todo eso, que bueno, siempre es bueno aclararlo, ¿no? Porque a veces la sociedad lo que cree es que, bueno, está lleno de gente, hay miles de empleados, hacen café, bueno, todas las cosas ellos a veces mismos se instalan, ¿no? Porque venían con la idea que éramos todos ñoquis, o que no sabíamos trabajar, y terminaron realmente asombrados de la capacitación, de la profesión, que tiene el personal del banco. Es más, toda la labor económica que lleva adelante es en base al brazo ejecutor, que es el banco. Y es las trabajadoras y los trabajadores quienes construyen eso día a día. Y que esto es lo que tratamos de reivindicar en este 90 aniversario. Es decir, no es una cuestión meramente económica o meramente, sino que de defensa de nuestros puestos de trabajo, sino que es el reconocimiento de una sociedad a un instrumento como es un ente regulador, como es el Banco Central, en la vida de toda la población. Y para nosotros es el reconocimiento de generaciones de trabajadoras y trabajadores que hemos dado todo ahí adentro, ¿no?
Tal cual, bueno, lo mismo pasaba con la Casa de la Moneda, ¿no? Que justamente también que se las estigmatiza como que es la causal de la inflación y todas esas cosas que quiere a veces instalar. Y ahí, recordemos, ahí trabajó bancarios también en la Casa de la Moneda, ¿no? Sí, hay un grupo de trabajadores bancarios porque todo lo que tiene que ver con la emisión de dinero y la destrucción de billetes deteriorados se hace en la Casa de Moneda y son el personal del banco el que hace ese tipo de tareas y el control de todos esos billetes. ¿Y cómo está esa gente también, ¿no? Y padeciendo la situación que vive entre sus compañeros y sus pares de la Casa de Moneda que realmente la están pasando muy mal como sociedad de Estado que la amenazan con cerrar todo el tiempo. Hay una reducción de personal muy grande en Casa de Moneda, del personal de Casa de Moneda, y bueno, nuestra gente trabaja a diario, todo el año, junto con ellos, y va viendo cómo se van yendo las personas que trabajan habitualmente, ¿no? Claro, sí, con esto de la no emisión supongo que también tiene que ver y que por otro lado importan, porque escuché también algo similar que estaba entonces como que no se contradice si lo puedes hacer acá. El clásico trabajo argentino como que no interesa. Hay una decisión de no hacerlo en Casa de Moneda, no es tal cual, no es un tema. Es una decisión política, ¿viste? Esas unidades que armaron son ficticias y una de esas unidades es más o menos un grupo de 60 personas de Casa de Moneda que trabajan para el Banco Central. Claro. Y nosotros ahí atesoramos, pagamos y destruimos. Entonces ahí tenemos los tesoros para hacer todo eso. Y bueno, también va a ser a futura, podría ser un impacto para nosotros, porque si vos tenés un plantel complementario de 60 personas para llevar la labor adelante y el día de mañana no los tenés más, también se cae el trabajo nuestro. Claro, un efecto cadena. No, es imposible hacer el laburo nuestro sin 60 personas, estamos hablando de 1 o 2. Sí, como todo tiene que ver con todo y afecta sistemáticamente, ¿no? Pero bueno, nosotros en bancario lo vivimos con el tema de las leyes que salieron en el Congreso, que nuestro secretario general estuvo a la altura de la circunstancia, no solo en la defensa del Banco Nación, sino también de todas las entidades públicas que querían privatizar, como YPF o como Casa de Moneda. Claro, tal cual. Me acuerdo que estaba en el DNU también. Ahí, es más, ahí hay otros gremios que conviven y nosotros nos hemos movilizado junto con esos gremios en defensa de la Casa de Moneda, como ATE, como PCN. Están los gráficos. Y los gráficos. Sí. Es como revivir otras épocas, ¿no? Como que todo, todo vuelve. Es que yo los escucho y obviamente en la charla y empezás a retrotraerte y decís, es tremendo, ¿viste? Y esto que decía recién, esto de la reducción de personal que pasa en la mayoría de los lugares en estas épocas, es tremenda porque no estás destruyendo solamente un puesto de trabajo, sino estás destruyendo una familia, un futuro, un proyecto. No es algo numérico solamente, y mucha gente lo quiere plantear como algo numérico, y la realidad es que estás destruyendo la sociedad en cierta manera. Es lo que pasó en Tierra del Fuego, que querían dejar sin efecto mucha cantidad de trabajadores, lo que pasa en todos lados, y lo que decía él es esto, que se muestren las urnas y que hay que empezar a reforzar. Y volviendo al tema sindical, ¿cómo ven a nivel general el panorama, más allá de la situación bancaria? Digo, ¿cómo ven con esto también del ataque por parte del gobierno con el DNU que quiso implementar, que por suerte se frenó, con respecto a cuál sería la fortaleza en este caso de los sindicatos, del sindicato bancario, y qué es lo que se viene también, ¿no? ¿Cuáles serían los desafíos que se vienen con respecto a un tiempo que falta? Porque estamos recién en 2 años y avanzaron lamentablemente en muchos aspectos, si bien se ha frenado en muchos por suerte, en otros siguen avanzando y es complicado. Sí, nosotros creemos que la línea política sindical de nuestro gremio es justa, que analiza el contexto y, por ejemplo, yo te escuchaba recién de la movilización de Ni Una Menos, y mañana la consigna es juntar las luchas. Entonces ahí te da un panorama de donde estamos parados, ¿no? Es decir, vivir el momento. En la época del macrismo, hemos permanentemente estado movilizados y confrontando con el proyecto macrista, y cuando nadie lo hacía desde un primer momento del inicio del mandato de Macri, y ahora también, que
quizás ahora, digamos, hay una fuerza social que todavía no alcanza a comprender, pero está padeciendo lo que significa esta política, ¿no? Así que, no sé, me parece a mí que ganar las calles como lo hacemos nosotros en el gremio bancario, estar permanentemente en todas las luchas, ser solidarios, no solo para adentro, sino para afuera, con todas las luchas, es permanente. Y nuestro secretario general, que parte como diputado, hace la pelea política en el Congreso, ¿no? Y aparte, no convencer, pero sí entender que el otro que piensa distinto, explicarle, mira, esto es así, por más que te lo diga que no confrontar, pero uno no lo dice desde la estrategia, porque la verdad que no es así, es, mira, la estás pifiando, fíjate esto, tengo este dato, tengo esta... porque igual es agotador, porque yo lo hablábamos con Claudio la otra vez, esto de que el trabajo de ustedes fundamentalmente, mucha gente vuelve a estigmatizar el tema del sindicato. Tener que explicar lo obvio. ¿Qué tal cual? Tenés que estar explicando todo el tiempo. Y ustedes dedican tiempo, sacan tiempo a su familia, sacan tiempo a sus divertimentos, plata, porque también te genera gastos. Digo, no es gratuito. Sin embargo, hay un sentido de vocación, yo lo digo siempre. Ya hace 4 años que estoy en la radio, que estoy en el tema del sindicato bancario, y uno lo ve todo el tiempo. Entonces, digo, desde ese lugar, y como decía él recién, agota, o sea, sin embargo, los veo ahí remando, trabajando constantemente. Sin bajar los brazos. Sin bajar los brazos, porque tiene que ver con eso, y sin hablar... Nosotros ahora hacemos una asamblea este jueves, claro, en el marco de la conmemoración del 90 aniversario, por nuestros derechos, en defensa de nuestros derechos, y bueno, estamos caminando el banco, haciendo reuniones por sector, pegatinas, sacamos un cuadernillo que es el que usted, digamos, nosotros estuvimos entregando. Este es, así lo muestro acá para ahí. Que queremos que trascienda también, porque ahí explicamos hacia la sociedad la importancia del banco y de alguna manera también que sean reconocidos los trabajadores, ¿no? Y desmistificar esto de que somos responsables de todo, ¿no? Sino todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Lo contrario. Es necesario que exista el Banco Central de la República Argentina. Y sí, vos anteriormente habías nombrado al macrismo, este revisionismo que hacíamos un poco de parte de la historia, y yo me acuerdo que cuando empezó el macrismo, las primeras medidas fueron despidos en el Banco Central. Sí. Cuéntame un poquito cómo fue eso de ese famoso acampe que duró 75 días, que ya ustedes lo vivieron como nadie, como lo vivimos nosotros también, pero por ahí la gente no recuerda mucho, y más ustedes que lo vieron desde adentro, ¿no? Pues justamente no solamente desde afuera. Y es un antes y un después, creo que fue también, ¿no? Porque nosotros no estábamos en la constitución gremial interna, o sea, asumimos después en el 19, hasta ahora, así que nosotros éramos opositores, digamos, ¿no? En ese momento, y se hacía difícil porque se había hecho toda una campaña mediática, contra, ¿no? Mediática, en contra, y el bancario en general, y en particular el trabajadora del Banco Central, tiene su particularidad, ¿no? Y bueno, entonces lo de la acampe al principio no era bien visto por la mayoría del personal, por eso fue bueno la decisión de que vinieran de los demás bancos y estuvieran ahí 63 días. Los compañeros que despidieron, yo tenía un compañero así sentado enfrente mío, cómo no lo iba a defender, ¿no? Y aparte toda la vida siempre estuvimos en contra de las cesantías sin causa o por cuestiones políticas sindicales, ¿no? Porque medio que te buscaban, viste, en aquel momento era eso, ¿no? Te buscaban por tu idea política y te perseguían. Claro, la famosa política. Eran todos ñoquis, ¿no? Lo primero que decían y que instalaban era que estaban bien despedidos, y mucha gente lamentablemente compraba ese discurso. Sí, en aquel momento sí. Después eso fue superándose, y nosotros durante muchos años, y hoy, son los mismos compañeros que nos votan a nosotros, ¿no? Y los representamos. Entonces revirtió esa imagen. Sí, y de los compañeros de la CAMPE que están cesanteados, hoy hay 4 que integran la Comisión General Interna, entonces sí, lo fuimos superando con mucho trabajo, con mucho trabajo, y hablando y debatiendo, ¿no? Pero bueno, en aquel momento lo que se vivió fue extraordinario. Extraordinario porque venía también un plan sobre el sistema financiero. Claro.
no era solamente despedir a 45 personas en ese momento en el Banco Central y algunos en el Banco Provincia, sino que venían con un proyecto muy grande, ¿no? Si pasaba eso, iban a ir por todo el sistema. Se abría el grifo y... Ahí es donde el gremio realmente actuó. Tanto toda la sección a Buenos Aires con Alejandro a la cabeza y Sergio, y fue emotivo, ¿no? El día final se reincorporaron los compañeros, hasta el día de hoy lo recordamos y la emoción. Y de esos compañeros que hoy son miembros de la gremial, hasta el día de hoy se sienten reconocidos. Y volviendo a lo que era tu pregunta anterior, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Si pasó esa pesadilla, también va a pasar esta, digamos. Tal cual. Es el mensaje que queda y ya nos estamos despidiendo prácticamente, porque es que se da una charla yo que no miro el reloj y bueno, justamente pasa esto de que empezás a charlar, a opinar, a una charla de café donde justamente lo que se busca, además de hacer amistad, sino también tiene que ver con esto de encontrar el mismo horizonte, y acá existe, el tema es pelearla para poder llegar, y como decía él, si pasamos esa pesadilla, esta la tenemos que pasar. Está costando, porque tampoco seamos hipócritas. Nada es fácil. Está costando, pero yo el otro día lo escuchaba, no es que quiero ser chupamedia, pero lo escuchaba a Sergio el otro día cuando fue la presentación de lista, y esto que él decía, de recorrer los bancos, de estar al lado del compañero, de no quedarse del otro lado, digo, que lo vio en ustedes dos, digo, tiene que ver con eso. Que al compañero que lo ves medio desalentado, bueno, ir, charlar, a ver qué te pasa, porque lo anímico es fundamental, o sea, me parece a mí, entonces tiene que ver con eso. Pero bueno, gracias, gracias a ustedes. Gracias por esto. Y bueno, recuerda, acá está el librito, 90 años de historia, compromiso y soberanía, Banco Central de la República Argentina. Gracias por acompañarnos, Félix, Rafael, y bueno, nada, a seguir peleándola. Ahí estamos esperando que nos pase el listadito los ganadores. Tenemos los ganadores. Sí, directamente tenemos el listado de los ganadores. Antes que no vayamos, decimos quién ganó. No sabemos el ganamos. Ahí tenemos un gorrito. María, creo que te mandó ahí por mensajito. El tema de una gorra de Piluso, pero edición limitada porque es del banco, es de la bancaria. Yo siempre digo que son ediciones limitadas las cosas que damos acá. No la conseguís en ningún otro lado. Ahora sí, no, me llegó por el celular que lo tengo silenciado, nunca me di cuenta. Pero bueno, ganó Alejandro Galván del Banco Nación, Roxana Moya del Banco Macro y Ernesto Paredes del Banco Superville. Se va a estar comunicando de la Secretaría para que lo pasen a buscar. Son todos de Buenos Aires, así que lo pasarían a buscar espectacular por acá, los gorritos Piluso. Gracias nuevamente, chicos, por estar. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a, como siempre, saludar a todo el equipo de Intereses Colectivos, que somos muchos, trabajan muchísimo durante toda la semana. Así que los vamos obviamente a hacer presentes con sus nombres: María Pacisco, Aldana Somoza, Matías Márquez, Tati Cariá, Gonza Mariani, Mario Servilá, nuestra operadora Malena Coelho, bueno, el secretario de Prensa y Difusión acá, mi coequiper Claudio Bustelo. Mi nombre es Lucas Sarri, como siempre digo, no se olviden lo importante, lo fundamental, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes para hacer nuevamente Intereses Colectivos. Chau. El martes que viene. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.